abriendo la plataforma, abriendo el lugar para la Asociación Cultural Belgraniana y para el profesor Germán López, que la preside, para hablarnos una vez más, una tarde más, de Manuel Belgrano, criterios para pensar un proyecto de país. Profesor, bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mario, ¿cómo te va? Un saludo para vos y todo está bien. Bueno, muy bien, profe. Antes de entrar en el micro, me gustaría que vos puedas, si te parece bien, invitar a toda la gente para este domingo. Tengo entendido que a las 4 se va a desarrollar una charla, ¿verdad?, en el Museo Dámaso Arce a propósito de Belgrano. Claro, este domingo vamos a hacer una charla relacionada con el retrato en el museo. Va a haber un análisis histórico, que lo va a hacer Cecilia Abad, y yo voy a hablar sobre el contexto histórico, ¿no? Que es un poco lo que vamos a hablar hoy, sobre esa misión diplomática que se hizo en 1815, y que mucho no se conoce sobre qué es lo que fueron a hacer a Europa. Ajá. Entonces, en realidad es poner de relieve este cuadro, este retrato, que es un patrimonio histórico-cultural de nuestra ciudad. Claro. Tenemos que estar orgullosos de tener esa obra acá. ¿Cómo no? Así que la charla será el domingo a las 4. El domingo a las 4, 16 horas. Perfecto. En el museo con entrada libre y gratuita. Con entrada libre y gratuita, abierto a todo público. Perfecto. Que quiera participar, los esperamos. ¿Cómo no? Bien, profe. Bueno, más o menos ya ha quedado presentado, incluso por lo que vos mencionabas, el programa. Me parece que va a ser otro momento muy atractivo. Así que, bueno, te dejamos abrir, ¿no?, este nuevo tiempo con Manuel Belgrano y lo que él nos va enseñando. Bueno, muchas gracias, Mario. Lo que vamos a hablar hoy es sobre el segundo proyecto monárquico, que tiene como subtítulo En búsqueda de un príncipe europeo. ¿Qué fue eso, en realidad, la misión diplomática de 1815? ¿No? Recordemos que el lunes pasado habíamos tratado sobre otro proyecto, el primer proyecto, que era el proyecto carlotista. Ajá, sí. Y en esta oportunidad entonces vamos a hablar de la misión diplomática de 1815. ¿No? Esta la lleva adelante Belgrano, Rivadavia, y también participó Zarratea. Estos proyectos monárquicos no son bien tratados por la historiografía. No se los toma demasiado en serio porque se los presenta como ideas extemporáneas o circunstanciales, ¿no? Pero en realidad es que fueron proyectos políticos muy serios para lograr una mayor autonomía política. Y la palabra hasta ese momento era autonomía. Sí. Hoy vamos a comentar por qué se pasa de la autonomía a la independencia, qué es lo que pasó en Europa, qué es lo que pasó en esta misión diplomática, y cuando vuelve Belgrano ya vuelve decidido a la independencia. Entonces, el directorio en aquel momento era liderado por Gervasio Posada, y él decide enviar esta misión diplomática. ¿Qué sucede en Europa? Bueno, el orden geopolítico había cambiado. En 1814 se produce la primera abdicación de Napoleón, que trajo como consecuencia el regreso de Fernando VII al trono de España. En este sentido se producen cambios importantes en favor del orden monárquico, ¿no? Las grandes potencias, Rusia, Prusia, Austria, Inglaterra, Francia, la misma España, como una potencia de segundo orden ya, reunidas en el Congreso de Viena y nucleadas en la Santa Alianza, comienzan a diseñar el nuevo orden geopolítico en Europa. Y nada tenía que ver este orden con las ideas liberales de la Revolución Francesa. Comienza el llamado periodo de la restauración, es decir, se vuelve la restauración de las monarquías absolutas. Como decía Belgrano, si antes se trataba de republicanizarlo todo, ahora se trata de monarquizarlo todo. Y acá también estábamos en una encrucijada, porque el proceso revolucionario venía en decadencia. De hecho, el único territorio que resistía al dominio español era el Río de la Plata. Entonces, en ese contexto, Gervasio Posada le envía una misión diplomática.
para presentarle los buenos oficios al rey. Ajá. Con el regreso del rey al trono, la causa que se había desplegado o que había desplegado el proceso revolucionario, es decir, el vacío de poder, había dejado de existir. Esto implicaba el regreso a una situación pre-revolucionaria anterior a mayo de 1810. Entonces se envía esta misión diplomática con el objetivo de lograr la pacificación sobre la base de la libertad, prosperidad y seguridad. Y sobre estas bases, dice Carvalho Posada, y cito, es que dirigiré diputados hasta la presencia de su majestad Fernando VII, y espero que sean oídos, no ya para obtener un perdón vergonzoso, sino para obtener de sus reales manos la seguridad de las pretensiones de estos pueblos compatibles con los derechos de la corona. Es decir, las pretensiones de los criollos eran compatibles con los derechos de la corona. No había por qué ir a pedir perdón, pero se los enviaba, ¿no? Dice, para la cesación de calamidades que han envuelto al continente americano, la insensatez, la pasión y la ambición de las autoridades que dejó el reinado anterior, se refiere a Carlos IV y a su ministro Manuel Godoy, y continuaron con los gobiernos establecidos en su ausencia, esos gobiernos en cuyo manejo el soberano mismo ha reparado algunas faltas de exactitud y pureza. ¿Por qué dice esto Carvalho Posada? Porque cuando Fernando VII vuelve al trono, todas estas personas que querían gobernar en nombre del rey, las pone presas, es decir, los mete presos. Sí, sí. Entonces, con esas pautas envía la misión diplomática. Y las instrucciones que van a recibir Belgrano y Rivadavia son de carácter público y reservadas, ¿no? Las de carácter público establecían que debían presentar al rey las felicitaciones de las Provincias Unidas por su feliz restitución al trono, asegurándole los sentimientos de amor y felicidad de estos pueblos. Debían informar sobre el estado actual, la situación civil y política de estos territorios y denunciar los abusos cometidos por las autoridades españolas y el quebrantamiento de los pactos en su ausencia. El quebrantamiento de estos pactos llevado adelante por la Junta Central de Sevilla, el Consejo de la Regencia, todos los que gobernaban en nombre del país. Por último, se encargaba a los diputados reproducir sin cesar ante la persona del rey las más reverentes súplicas para que se digne dar una mirada generosa sobre estos inocentes y desgraciados pueblos que de otro modo quedarán sumergidos en los horrores de una guerra interminable y sangrienta. Eso dice Carvalho Posada. Esto no eran especulaciones, verdaderamente se creía en la figura del rey, independientemente de quién fuese el rey. Consideraban que la monarquía garantizaría el resguardo del orden y evitaría la anarquía, que era el gran problema que tenían por delante, ¿no? La segregación social. Claro que era una monarquía constitucional, no era una monarquía política, pero no se pensaba seriamente en una república, por lo menos Belgrano, San Martín y Güemes no lo hacían en esos momentos. Las instrucciones reservadas establecían que solamente Rivadavia pasaría a España, en tanto que Belgrano se quedaría en Londres, operando también en otras cortes europeas para conseguir un príncipe regente. El asunto era encontrar la protección de alguna monarquía a través de un príncipe regente con la condición de respetar la libertad civil y la autonomía política. Esas eran las dos condiciones. Que las miras de gobierno, decían las instrucciones, sea cual fuere la situación de España, solo tiene por objeto la independencia política de este continente, o al menos la libertad civil de estas provincias. Preferentemente debía ser un príncipe español. Pero en caso de que España insistiera en la dependencia servil de estas provincias, se buscarán otras cortes extranjeras. Porque al fin, decían las instrucciones, el fin era conseguir una protección respetable de alguna potencia de primer orden. Ese era el único objetivo. Claro, sí. Debemos recordar que Fernando VII quería aplastar estos movimientos insurreccionales, enviando al Río de la Plata una fuerza de tarea de 15.000 hombres, a órdenes del general Morillo. Esto también era una espada de Damocles
en la cabeza de nuestros patriotas, ¿no? Estaba permanentemente. Entonces, con esta negociación no solo se buscaba la pacificación y el reconocimiento del rey, sino que en caso de que España se negara a reconocer nuestros derechos, el objetivo secundario era ganar tiempo y a impedir la llegada a esta fuerza de tarea. Entonces, dicen las instrucciones, con este solo objeto entabló el gobierno las negociaciones iniciadas. Aumentar las Fuerzas Armadas, ese era el objetivo, mientras la misión diplomática se desarrollaba allá. Acá el objetivo era aumentar las Fuerzas Armadas, multiplicar los fondos públicos, perfeccionar nuestras fábricas, diferir la agresión en la península, facilitar el comercio, negociar la protección de una potencia respetable y obtener todas estas ventajas por medio del tiempo y de la lentitud, que han sido los colapsos con que el gobierno ha tenido en la misión España. Este era el objetivo, ¿no? Mientras esto ocurría, Sarratea se encontraba en Italia, porque su objetivo era proponer a Carlos IV, que era el padre de Fernando VII, Fernando VII había estado preso en Barcelay y Carlos IV se encontraba preso en Italia. Preso entre comillas, ¿no? Estaba en su palacio. Para coronar a su hijo, Francisco de Paula, en el trono del Rey de la Plata. Y pretendían con esto provocar la desunión de la familia real. Esto se haría a través de un intermediario que era Domingo Cabarrús, que era un afrancesado y fue ministro de José Bonaparte. Esta iniciativa se vio interrumpida por la batalla de Waterloo. Vencido Napoleón, las monarquías se habían robustecido. Por lo tanto, Carlos IV, que en un principio se encontraba a favor de esta iniciativa, a partir de ahora se niega a confrontar con su hijo Fernando VII. ¿Hola? Sí, te escucho perfecto. Ante este fracaso, entonces, la propuesta de Cabarrús, y ahí sale una idea muy alocada, Cabarrús le propone a Sarratea secuestrar a Francisco de Paula, es decir, traerlo por la fuerza. Por supuesto, Sarratea se niega. Y esta misión termina en una pelea entre Belgrano, Sarratea y Cabarrús. ¿Por qué? Porque resulta que en todas estas negociaciones había dinero de por medio, mucho dinero de por medio, ¿no? Para viajes, estadías, gastos que implicaba este tipo de actividades diplomáticas. Cuando Belgrano decide regresar a Buenos Aires, Belgrano se da cuenta que ya esto no podía avanzar más, decide regresar a Buenos Aires, quiere llevar la documentación correspondiente para justificar los gastos de los viajes de Cabarrús a Italia. Belgrano escribe a Sarratea y le dice que es necesario justificarlo, que esos fondos debían entrar al camino que le corresponde, pues no era posible aparecer en un aspecto tan poco decoroso en esta materia de interés en las que generalmente se fija la atención y hace formar el concepto del hombre. ¿Qué pasa? Cabarrús no podía justificar los gastos. No podía justificar los gastos. Entonces Belgrano insiste, le dice a Sarratea que para él no era hombre de bien que presenta cuentas en los papeles justificativos, y agregó que él había de dar cuenta al gobierno y con documentos hasta el último medio que se hubiese gastado del Estado. Que además ese Estado era pobre, que necesitaba de todos los recursos, y no era regular mirar con indiferencia sus intereses. Lo que nos muestra con esta actitud es el honor del Belgrano y la defensa que siempre hizo de los intereses del país, ¿no? Sí. Esta es una lección de honradez administrativa. Entonces, Belgrano abandona ya Europa el 15 de noviembre de 1815, finalmente para aclarar un poco, Mario, esto, algunos conceptos en cuanto al significado que tenía la figura del rey en aquella época, ¿no? Sí, es muy difícil de comprender hoy. Exacto. Porque ellos van a suplicar. ¿Y por qué le van a suplicar al rey? No era que nosotros estábamos en plena revolución y estábamos luchando contra los españoles. No era que habíamos quebrado el vínculo con la monarquía española. No lo habíamos quebrado en ningún momento. La monarquía significaba, dice Javier Guerra,
promesa de la cual se encuentra el rey como padre. El rey es, antes, padre que juez. Es el padre universal de nuestra nación. Su desaparición deja huérfana a la nación, con todos los peligros que esto conlleva. Entonces, ¿qué significa la figura del rey, padre de su pueblo? El monarca, además de rey, era señor y padre. Era señor porque era una monarquía patrimonial. Todos los bienes públicos pertenecían prácticamente al rey. No a la nación española. Por eso nunca fuimos colonia. Éramos reinos, nunca fuimos colonia en el sentido moderno. Colonia, ¿no? Éramos reinos de reinatos o dominios. Por eso, cuando Rivadavia se dirige al rey diciendo que se señale como padre de su pueblo, a darles a entender la forma en que habían de realizar su gobierno, la forma en que debían gobernar. Ese carácter patriarcal se demostraba en los procesos judiciales. Esto se llamaba la segunda justificación. Una vez agotadas todas las instancias de la revisión del juicio, la primera instancia, la segunda instancia y la tercera instancia, diciendo ya cosas juzgadas, el rey tenía la potestad de reabrir el juicio. De este modo el monarca, en su carácter de padre, podía apartarse del derecho positivo y concederle al reo la razón, que antes se la negaba a la administración pública. Entonces, eso es la figura del rey padre y del protector. Sí. Muy interesante, profe, todo esto y sin lugar a dudas reabre un poco también la mente en cuanto a lo que vos decís, contextualizar las cosas, ¿no? Porque la realidad era que en ese instante, bueno, la monarquía era prácticamente la única forma conocida de gobierno, ¿no? Más allá de las sublevaciones y demás que se estaban dando en algunos sectores, pero digo, era el modus vivendi de los pueblos, tener un rey. Sí, claro, porque si no, no se entiende cómo insisten permanentemente en instalar una monarquía. ¿No? Si son ideas descabelladas, como pretenden decir algunos, ¿cómo es que estos hombres, que nosotros creemos que son esclarecidos, como Belgrano, San Martín, como bueno, creían en las monarquías? Eran monarquías atemperadas, eran monarquías constitucionales, eran monarquías al estilo de Gran Bretaña. Sí. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Cuando esta misión diplomática fracasa, porque los seis, Fernando VII, se quiebra el pacto de Vasallaje. Y me extiendo un poquito en el pacto de Vasallaje y termino para no hacerlo muy largo. Hubo un pacto explícito, ya hemos hablado de esto, entre los reyes de España y los pueblos de América. Esto es que los reinos de India quedaron unidos directa y exclusivamente a la corona de Castilla por las bulas alejandrinas. ¿Te acordás que habíamos hablado? Exacto. El lunes hablaste de eso. Ese era el pacto de Vasallaje. Nosotros éramos fieles vasallos y habíamos jurado como fieles vasallos. Habíamos hablado también, comunicado con el juramento, ¿no? Así que quebrar ese juramento significaba ser pelón, es decir, ser un traidor. Nosotros no podíamos quebrar ese juramento. ¿Cuándo quedamos liberados de este vasallaje? En 1815, cuando Fernando VII se niega a reunirse con sus fieles vasallos. No aceptaba renovar el juramento sobre bases nuevas, es decir, reconocer la autonomía política de los criollos en base a una monarquía constitucional. Como le proponían los criollos. En el mismo momento, entonces, se quiebra el pacto de Vasallaje. Fernando VII pasa de ser el rey deseado en un primer momento a ser el rey pelón, es decir, el rey traidor. Y es a partir de esa ruptura que se sale del marco institucionalidad. Es decir, del marco jurídico de las leyes civiles. Hasta ese momento nos habíamos mantenido dentro de las leyes civiles y reconocíamos al monarca. A partir de ese momento dejamos de reconocer al monarca. Se quiebra este pacto de Vasallaje. Y entonces ahí sí se vuelve ya y se comienza a hablar de independencia. Y por eso se declara la independencia en 1816. Exacto. También, y ahí surge otro proyecto monárquico, que es el proyecto incásico. De un Inca como monarca. Esto lo vamos a ver el lunes que viene, pero vemos cómo siguen insistiendo con el modelo
muchísimas gracias por este mensaje de hoy, por esto que vos nos vas enseñando. Y bueno, repetimos, la puerta queda abierta para que el domingo toda nuestra audiencia también pueda darse una cita en el Museo Dámaso Arce a partir de las 4 de la tarde. Te mandamos un gran abrazo, profe. Un abrazo grande y un saludo para toda tu audiencia, Mario. Gracias, gracias.